Buenos días, mi nombre es Aruca Chapinal y voy a explicarles el trabajo titulado Hábitos de alimentación en los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. La danza es una disciplina artística donde la composición corporal juega un componente estético muy importante. Es por ello que los bailarines están considerados sujetos de alto riesgo a la hora de sufrir trastornos de conducta alimentaria, como pueden ser la anorexia o la bulimia nerviosa. El objetivo de este trabajo es estudiar los hábitos de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y compararlos con las recomendaciones dadas a los deportistas de élite. El porqué de esto es porque, aunque el bailarín sea un artista, trabaja con su cuerpo como si un deportista de élite se tratara. El método utilizado fue la recogida de datos mediante encuestas. Para ello utilizamos una encuesta en la que preguntábamos sobre el número de frecuencias de ingestas de alimentación, por otro lado, qué alimentos y la frecuencia con la que se consumían, tanto diariamente como semanalmente, y por último, una encuesta sobre los hábitos de ingesta de líquidos. El total de sujetos fueron 18, con una media de edad de 29 años. Todos ellos firmaron el consentimiento informado. Dentro de los resultados los vamos a clasificar en tres tipos. Por un lado, primero, el número de ingestas realizadas a lo largo de un día. Las recomendaciones para un deportista de élite es realizar entre 5 y 6 ingestas diarias, pequeñas cantidades y de alimentos saludables. Lo que nos encontramos con este tipo de deportistas, los bailarines, fue que muy pocos de ellos realizaban 5 ingestas diarias. La gran mayoría realizaban tan solo 3 ingestas. Y nos sorprendió porque uno de los bailarines únicamente realizaba una ingesta diaria. Por otro lado, en el apartado de recomendaciones en cuanto a consumo de líquidos, lo que nos encontramos en los resultados fue que la media de ingesta de líquidos diaria fue de 1,7 litros. Mientras que las recomendaciones para deportistas lo que nos comentan y lo que nos recomiendan es una media de 2-3 litros diarios. Dentro de las bebidas que ingerían los deportistas, llama la atención que el 100% de ellos consumían refrescos de sabores. También cabe destacar el dato que las bebidas deportivas o con sales minerales se consumían en menos cantidad que los refrescos. Otro dato que es de especial significación es que un 65% de los bailarines consumían bebidas alcohólicas. Por último, en cuanto a los resultados sobre frecuencia de consumo de alimentos, vamos a dividirlos en dos partes. Por un lado, los alimentos de consumo diario, como son las frutas, las verduras, los lácteos, los cereales, y por otro lado, los alimentos de consumo semanal. Empecemos por los alimentos de consumo diario. Lo que nos encontramos con los deportistas, en este caso con los bailarines, es que consumían menos cantidad de la recomendada, tanto de lácteos como de frutas, de verduras y del resto de alimentos recomendados para consumir a diario. Si nos vamos al apartado de alimentos que se recomienda consumir de forma semanal, ahí tenemos la carne, el pescado, los huevos, pasta, arroz, también tenemos las legumbres. Todos ellos presentaron un consumo inferior al recomendado para deportistas. Importante, que cabe destacar, el consumo de dulces, que se recomiendan solamente consumir de forma ocasional para los deportistas y, sin embargo, los bailarines de la Compañía Nacional de Danza los consumían con una media de 3 raciones a la semana. En conclusión, con estos datos, lo que hemos obtenido es, por un lado, que vemos que los bailarines no solo comen poca cantidad para mantenerse delgados, sino que además consumen alimentos que no son los más adecuados para su actividad física. Ingieren alimentos con gran cantidad de calorías, como pueden ser las bebidas alcohólicas o los dulces, en detrimento de las frutas o las verduras o las proteínas, que las consumen en menor. Por otro lado, además lo que vemos es que el reparto de ingestas a lo largo del día no es el más adecuado. No consumen la gran mayoría esas 5 o 6 ingestas diarias. Y por último, nos llama la atención el consumo de bebidas que le dan prioridad a los refrescos o incluso a bebidas alcohólicas frente a bebidas deportivas, que serían las más adecuadas para este tipo de colectivo. Muchas gracias.